Bien, quiero comenzar con esta imagen del vaso, que es una imagen donde nosotros pensamos o nos hacen ver al pesimista o a aquel que es optimista, ¿no? Y siempre dicen, el pesimista ve el vaso medio vacío y el optimista ve el vaso medio lleno. Y hay una frase que es muy conocida, que el pesimista no nace, sino que se hace. Aprendemos a ser pesimistas, aprendemos a ver el costado negativo de las cosas que nos pasan, las circunstancias, etcétera, de la vida, y a veces terminamos siendo muy negativos, ¿sí? Nos volvemos pesimistas. Y es cierto que tenemos que combatir ese pesimismo y transformar nuestros pensamientos negativos en otros más positivos que vayan compensando y poder ser positivo, verle una perspectiva positiva, sobre todo nosotros que somos cristianos. Pero lo que yo quiero hablar es que la clave no consiste en llevar ese positivismo al extremo. Por lo tanto, llamé a esta prédica positividad tóxica. Es una positividad falsa. Es una positividad al extremo. Es una actitud falsamente positiva. Tanto positivismo no es positivo para nadie. Y hay muchas frases que hemos escuchado, que hemos aprendido. Es lo que es. Entonces, tiene que ser lo que va a ser. Lo que va a ser será. Podría ser peor. Todo saldrá bien. Solo buenas vibras. Nada de... Bueno, y tantas palabras que vienen de ese positivismo extremo. Es lo que es. O todo saldrá bien, ¿no? Y a veces somos positivos en esto y pensamos, ¿por qué va a salir bien? ¿Porque sí? ¿Porque tiene que salir bien? Entonces comenzamos a sobregeneralizar un estado feliz y optimista, empezamos a exagerar en la situación. Entonces voy a definir qué es positividad tóxica. Es un desborde de emociones desreguladas. Llega a ser una negación de tan positivos que nos volvemos, terminamos negando. Y se convierte, creo, en una visión injusta, una vista corta de la situación, una visión muy parcial de la realidad. Entonces surgen expectativas ingenuas sobre lo que nos puede ocurrir en la vida. En algún punto, anotalo ahí para los que están tomando notas, es una forma de depresión. Lo vuelvo a decir, siempre pensamos que el que está deprimido es negativo, es pesimista, se va a caer la casa, no voy a conseguir trabajo, no vamos a morir todos, va a explotar el país. Y pensamos, bueno, el deprimido piensa así, pero también está aquel positivismo extremo que en algún punto es una depresión que la psicología llama depresión sonriente. Hay muchos casos de personas que estuvieron haciendo sus posteos, estuvieron sonriendo, estuvieron cantando, y al otro día se suicidaron porque estaban en depresión y nadie se dio cuenta. Porque claro, tenía una positividad tóxica. La psicología le llama depresión sonriente. Es así que este positivismo tóxico desvirtúa la realidad, digo yo, la deforma, haciéndote vivir una vida irreal. Es como si te ponen unos anteojos y comenzás a ver otra realidad. Y ahí perdemos la honestidad y dejamos de ser auténticos. Y caemos en un autoengaño. Entonces, volviendo al vaso, creo que no se trata de mirar si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino ser realistas y qué debo hacer si quiero llenar el vaso, si lo quiero vaciar, y hacerlo. Simple como eso. Entonces, nosotros tenemos hoy este peligro de ver siempre el lado bueno de las cosas. A mí me gusta verle el lado bueno, pero también veo el otro lado. Y trato de ver de todos los ángulos cada situación, cada persona, cada meta, cada visión, cada misión que tenemos que llevar adelante. Entonces quiero decirte, no lo midas todo en positivo. Y acá entramos nosotros de llevar este concepto a la vida cristiana. Entonces nuestro primer punto es cómo está trabajando este positivismo tóxico en la vida cristiana. ¿Cómo nos está afectando? Venimos toda una serie que se empezaron a publicar
de prédicas que algunos dicen son fuertes, son bíblicas. Son prédicas, son alimento sólido para la iglesia de hoy, para este tiempo contemporáneo. Porque de los púlpitos salen mensajes positivistas que llegan a un punto de tanto positivismo que llegan a tocar lo tóxico. Y entonces empezamos a desvirtuarnos de la verdadera positividad y perdemos de vista cuál es la vida cristiana. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Santiago, para los que leen la Biblia, el Nuevo Testamento, que recomiendo que leas todos los días un versículo de Santiago. Porque Santiago me dijo, no me dijo Santiago, me doy cuenta que Santiago odia el positivismo tóxico. Es 100% práctico Santiago. Es una religión del hacer. Te dice, anda, preocupate de los huérfanos, preocupate de las viudas. Te habla claro Santiago. Para aquellos que les gusta volar, que les gusta andar entre querubines, serafines, que les gustan las profecías, lee Santiago. Porque Santiago te baja a tierra, te lleva a la realidad cristiana. Y nosotros vivimos en la realidad, no en una falsa ilusión, en un positivismo tóxico, que todo me va a salir bien porque soy cristiano. Y después te sale mal, se enojan con Dios, se enojan con el pastor, se enojan con la iglesia. ¿Y qué pasó? Vivió un positivismo tóxico. Y esto no descarta la fe y después vamos a decir, pastor, ¿está en contra de la fe? No. Vamos a ponerle el equilibrio. Entonces, en Santiago 5, en un solo versículo, te habla de enfermedad, te habla de aflicción y te habla de pecado. Y dice, si alguno de entre ustedes está enfermo, pues si son cristianos, Santiago, léelo. Si alguno vino afligido, y decir, pero no tiene a Dios. Entonces el positivismo tóxico te dice, el que tiene a Dios no se puede afligir. Y después vos te afligís y dices, entonces no tengo a Dios. Y caes en una contradicción. Y dice, pecado. Si alguno está enfermo, llame a los pastores de la iglesia que van a ir a tu casa, te van a ungir con un aceite. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y si tuviere pecados, le serán perdonados. Entonces, si yo leo Santiago, habla de aflicción, de enfermedad, y pensamos que eso no hay en la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque la teología del positivismo tóxico nos dijo que el cristiano no se tiene que enfermar, el cristiano... Y después vamos a ponerle el equilibrio. Pero seguime en esta. Si vamos a 2 Corintios 4, Pablo da una descripción de cómo estaban viviendo ellos. Que creo yo, y evalúen ustedes, por favor. Evalúen ustedes si los apóstoles de hoy dicen y hacen lo mismo que Pablo. ¿Qué decía Pablo? En Corintios, estamos atribulados en todo. Estamos en apuros, perseguidos, derribados. Y vos te pones a leer eso y decís, no va con el evangelio de hoy, con el positivismo al extremo, no va, no cierra. Porque nadie postea en su Instagram, estoy derribado. No, nadie. El positivismo tóxico eliminó la esencia de la vida cristiana. Y atajá este versículo, 2 Timoteo 4:6. En su última escritura, el apóstol Pablo dice, ya estoy saliendo del hotel 5 estrellas, me espera el jet privado y me voy a la conferencia como estamos nosotros, con aire acondicionado. No. Se ve que a Pablo no le llegó el positivismo tóxico. Porque Pablo escribe, no sé cómo ves este versículo, esto es teología pastoral avanzada. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Estaba en la cárcel, estaba con condena a muerte, le estaban por cortar la cabeza.
Este versículo no va con el positivismo tóxico de hoy, todo pum para arriba, todo bien, todo te va a ir bien. La teología fue dañada tremendamente por el positivismo tóxico. Recomiendo la prédica ¿Cuál es tu teología? Cómo los dogmas cambiaron, entonces nuestra religión cambió. Y se sacó la palabra. Se predica novelerías, como dice la Nueva Traducción Viviente, y ya no se predica la vida cristiana. Entonces aquel que viene a la iglesia cree que por entrar por la puerta, ahora vamos a hablar de la puerta, ¿cuál es la puerta verdadera? Por entrar en la puerta de un auditorio ya se le van a solucionar todos los problemas y no es así. No les engañemos a la gente, no digo en esta iglesia, sino porque salimos por muchos lugares, predicando positivismo tóxico, ¿no? Entonces cuando yo digo que hay muchos motivadores o mensajes motivacionales, vamos a cambiarle la palabra. Hay muchos positivistas tóxicos, y ya es una palabra más fuerte. Yo no sé si me pueden hacer juicio por eso, pero háganlo. Entonces, ¿qué nos está pasando? Estamos viviendo lo que en sociología se denomina disfunción narcotizante o en comunicación. Disfunción narcotizante. ¿Qué es esto? Lee descripciones de problemas. Hoy tenemos cristianos que están muy informados, se informa y es posible hasta que analice las líneas de acción alternativas, pero está en una conexión intelectual y remota de la iglesia local y no se activa. Lo vuelvo a decir, y con la pandemia esto, créanme, hermanos, que fue tremendo. Lo dicen cientos de pastores. Ahora voy a traducir lo que estoy diciendo. O sea, el cristiano de hoy ocupa su tiempo enterándose, informándose, en lugar de solucionar. Entonces, ¿cuál es mi segundo punto? Voy a llamar al creyente narcotizado. El creyente, tomando esta metáfora de Lasserfeld, de Merton, que fueron sociólogos, etc. Por eso hice la relación de la disfunción narcotizante. Yo le iba a llamar al creyente narcotizado, confunde el saber con el hacer, y esto nos está pasando ahora. Y ustedes recuerden que todo lo que sucede a nuestro alrededor y todo lo que nosotros nos alimentamos como pastores y aquellos que producimos el alimento espiritual tiene que ver con tu vida. Tiene que ver con toda la relación, pero tiene que ver con tu vida. Por eso estamos predicando, porque primeramente es para nosotros. Entonces, la metáfora de la droga, la metáfora del narcótico, que atonta y genera apatía y conformismo. Entonces tenemos creyentes narcotizados que saben, que estudian, que van al seminario. Algunos ni van, algunos ni leen, pero ya estamos un paso más, aquellos que van y aquellos que leen y se quedan con la información. Son unos genios hablando en el café, son unos genios hablando cuando toman mate, cuando hablan con otro. Pero ¿qué hacen? Nada. Por eso lee Santiago, porque Santiago dice, ¿tenés fe? Listo, mostrame tus obras. ¿Qué obras tenés? ¿Qué hiciste con esa fe? Entonces Santiago te dice, tu fe es muerta, querido. Si no hiciste nada, tu fe es muerta y estás narcotizado, eso lo agrego yo. Entonces, ¿quién es el creyente narcotizado? Es el conformista, el apático, el creyente que se felicita a sí mismo, se va a dormir contento porque está narcotizado por su interés e información. Para él lo suficiente fue informarse, para él lo suficiente fue escuchar la prédica. Para él lo suficiente fue leer el módulo del seminario. Para él eso fue suficiente, pero de lo que aprende nada, no hace nada, no sabe, que no decidió y que no actuó. Se quedó en el que aprendió y se quedó ahí. Y quedó pasivo. No hizo. Y confundió el saber con el hacer. Por eso, en esa prédica que recién recomendé, ¿cuál es tu teología? La conclusión es las palabras de Jesús. Bienaventurados serán si hacen estas cosas, dijo Jesús. Dijo Jesús.
no los exponentes de la teología del positivismo tóxico. No sabe que no decidió, que no actuó. Y esto pasa todo el tiempo, cada domingo. El creyente sale narcotizado. Se va a su casa a hacer nada de lo que aprendió el domingo. Se va a su casa a hacer nada de lo que aprendió el sábado. Se va a su casa a hacer nada de lo que aprendió el mentoreo. Porque está narcotizado. Y está confundiendo que el saber es lo mismo que el hacer, y no, hay una gran diferencia. El creyente narcotizado. En Apocalipsis 3:20, Juan lo llama tibio. Y es una palabra más fuerte. Si creías que, pastor, estaba hablando fuerte. Bueno, la Biblia dice tibio y va a ser vomitado del cuerpo, ¿sí? Va a ser sacado del cuerpo, va a ser expulsado del cuerpo en forma de vómito. Lo cual es una metáfora, tanto el vómito es una metáfora de los judíos, así como hablamos recién de todos los animales inmundos en el concepto de limpieza y de inmundicia. Es el rechazo. Entonces, él termina por confundir el saber sobre el problema del momento con el hacer. Es decir, confunde su contacto secundario, que es leer, ver, escuchar, etcétera, con una actuación delegada respecto al problema. Ayer la prédica de Sebastián fue tremenda, ¿sí? Que hablaba de que muchos cristianos ya han cambiado los sinónimos y las definiciones. Hay cristianos que ya dicen que orar es conversar, que al conversar con otros ya estás orando, entonces se juntan a conversar. Decía el que está al lado, ¿cuánto orás vos? Si conversar es orar. Confunde leer, ver, escuchar con una acción concreta respecto al problema. Anotalo ahí: más informados, menos activos. Más conocimientos, menos hechos. No hay hechos. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuáles son los hechos? Nuestra carta de presentación son los hechos. Vos podés hablar muy lindo, pero Santiago te dice: mostrame tu obra, el resultado de tu fe, porque ahí se concretiza la fe. El efecto narcotizante te tiene bloqueado y te vuelve pasivo. Ve una prédica en YouTube, si llega a verla, porque está tan narcotizado que ya la prédica que la vio hace 5 meses todavía le sigue dando efecto porque no hizo nada. En el interior le dicen empachados, no sé si no van a entender esa palabra. Googleenla. Lee una frase positiva en el día y lo pone en todos sus estados y está narcotizado, cree que es cristiano porque puso una frase que la copió de algún lado o que bajó del TikTok. Qué silencio, ¿no? Y ya cree que su vida espiritual, porque vio, decir, mi vida espiritual está tremenda, vi 10 videos. ¿Y qué hiciste de lo que aprendiste en esos 10 videos? Para comentar. Tuve un ejemplo nuestro el otro día, el viernes, hablando de la prédica de edificar los muros, ¿sí? Que veíamos que algunos comentaban, los que llegan hasta ahí, ya es un paso, ¿no? Poder ver, estar, conectarse, comentar. Y decía, sí, vamos a reedificar los muros. Y después terminó la prédica y se acostaban a dormir. Y al otro día preguntarle si reedificó los muros. ¿Qué significa para nosotros reedificar los muros ahora? Significa abrir una puerta en Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros significa eso. Y si no estás haciendo eso, entonces no ponga, estoy reedificando, porque no estás reedificando nada, no entendiste nada. Narcotizado. Así que nos damos cuenta que tenemos muchos narcotizados. Que dice, sí, vamos a reedificar los muros. Vamos ahí. Entonces le dije a todos los que estábamos ahí, que estábamos en Urquiza, escuchando, justo era la cena, así que nos pusimos a escuchar. Comenten algo ustedes que están acá, ¿no? Estoy acá en Cava, por lo menos. Estábamos reedificando. Y justamente los que no comentaban eran los que estaban reedificando. ¿Me entienden? Una cosa es saber y otra cosa es hacer.
El hijo pródigo es una historia muy fuerte. Y miren, quiero dar este ejemplo. Vamos a Lucas 15, 17. ¿Saben la historia? El hijo pródigo se fue, malgastó todo, se fue, vivió en la tierra de inmoralidad, dice la traducción, tierra de inmoralidad, se fue, gastó todo con prostitutas, etc. Quedó en una ruina y terminó siendo judío, estando con los cerdos que son inmundos, en todo sentido. Así que él tenía que cuidar y alimentar a los inmundos, porque el que se aleja de Dios termina alimentando lo inmundo y termina comiendo comidas de inmundo. Y él comía las algarrobas, que era la comida de los cerdos, de los chanchos, que son animales carroñeros, que son tóxicos. Y así estaba. Y dice la palabra, cuando finalmente entró en razón, Nueva Traducción Viviente, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Recuerden el libro de Ruth, allí hay un paralelo muy fuerte. Ya vimos esta enseñanza de hijo pródigo con todo lo que pasó a Ruth. Está allí, se murieron de hambre. Esto es el darse cuenta. Él se da cuenta. Él entiende la situación. Él sabe que está mal esto. Y sabe que tiene que regresar a la casa del Padre. Dice en casa, y yo estoy aquí, lejos de casa. Si él se hubiera quedado ahí con los cerdos y diría, menos mal que este no estuvo narcotizado. Si él hubiera dicho, bueno, yo me quedo con los cerdos, en algún momento va a pasar algo, va a venir mi papá a buscarme, algo va a suceder, por ahí me regalan un cerdo y vendo el cerdo y me voy a comprar una hamburguesa, no sé. Pero vamos al siguiente versículo, a la acción. Dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él toma la decisión, ¿sí?, de volver. ¿Ves? Dos acciones, volveré y le diré. Confesión, he pecado contra el cielo y contra ti, lo hace y vuelve. Y después dice, y le voy a decir, no me trates como un hijo, no merezco. Bueno, conocen la historia. Entonces, él sale de ese efecto. Si él hubiera estado narcotizado, ya estaría enterrado con los cerdos. Así que tu vida espiritual no es tu perfil de Instagram. Muchos mejoran sus fotos, pero no progresan en sus vidas espirituales. Eligen las frases, pero no toman decisiones. Así que tenemos este falso positivismo en el cristianismo. Es un positivismo tóxico en los púlpitos, positivismo tóxico en los seminarios, positivismo tóxico en el pensamiento del cristiano. No, vamos a estar bien, sigamos así nomás. Sigamos así. Ya voy a ir pronto, voy a regresar a la casa de Dios. No oro, pero igual me va a ir bien. Y Jesús dijo, velen y oren porque van a entrar en tentación. O sea, están contradiciendo a Jesús y toda la teología. Dicen, estudiar la Biblia es para unos pocos. Y la Escritura dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo les mandé. No es solamente la oración de fe y el bautismo, ahí empieza. Después hay que hacerse discípulo. Y el punto 3, y con esto termino, dice, la positividad tóxica inventó el mito del tercer camino. Jeremías 22, 21. Dios le habla a Joacín, hijo de Josías, del rey de Judá, y le dice, te he hablado en tus prosperidades y me dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Este versículo es desolador, devastador. Dios le habla y le dice, este fue tu camino. Tu camino. Entonces hoy estamos viviendo el mito del tercer camino, es decir, que cada uno puede tener cristianismo a su medida. Hay una serie de unas prédicas, sacerdote de su propia religión,
O sea, su propio camino fue hacer lo que él quería. Como todo el libro de Jueces que predicó Sebastián ayer, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Tu camino. Y Dios le dice, te he hablado en tus prosperidades. Estaba prosperado, Dios le hablaba. Pero él le dijo a Dios, no te oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Terrible, desolador. Alguien ungido que nunca oyó la voz de Dios. Y se fue por su camino. Por eso la Biblia dice, no te hagas sabio en tu propia opinión. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy hay una presión para ser felices y parecerlo. Nunca ha sido mayor en toda la historia, de que siempre tenemos que estar felices y que tenemos que parecer que estamos felices. Miles están engañados creyendo que irán en el rapto. Se van a quedar. Se van a quedar. Positivismo extremo le dijo que se van a ir. Pero se van a quedar. Si no se conforman a la verdad de Dios. ¿Ves? Entonces tenés obras, hipocresía, egoísmo. Algunos creen que porque solo una vez repitieron una oración. Según una última encuesta, el 90% de los cristianos que dicen ser cristianos no son parte de una iglesia local. El 90%, es decir, de cada 10, 9. Positivismo tóxico. Saben, pero creen que están bien. El positivismo tóxico dentro del cristianismo no habla del infierno. El positivismo tóxico no habla de Satanás. El positivismo tóxico no habla de los demonios. No sea que la gente se asuste. Mateo 7:14 dice, pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Qué tal si predicamos esto? Esto no va, Jesús dijo esto, esto no va con el positivismo tóxico. ¿Cómo va a decir que es muy angosta y que el camino es difícil? Una cosa es entrar por la puerta y otra es seguir por el camino. Algunos entran a la puerta y se quedan ahí en el umbral de salvación, dice Hebreos. Son dos cosas distintas. Angosto y difícil. Dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. Cristianos, tenemos que entender y hacer y saber que romper radicalmente con el mundo es difícil. No es fácil. Si vos viniste acá para ser creyente y crees que es fácil, estás equivocado. Es difícil. Gálatas 5, lee por favor después toda la lista de una concepción mundana. Te salva tu fe y tu propia decisión. Y quiero hacer una declaración. El primer paso en este camino, o sea, cuando entramos por la puerta y tenemos que seguir el camino, encierra, comprende una revolución en todos nuestros propósitos y planes para la vida. Te cambia todo. Cuando venís a Cristo te cambia todo. Te produce una revolución. Tus metas, tus propósitos. Y te exige una rendición de toda inclinación natural. Mientras que todo lo que sigue no es sino una repetición del primer gran acto del sacrificio propio. Pero este camino tiene una ventaja, lleva a la vida. Este camino, estoy hablando de Jesús. Entonces, viniste acá para que yo te diga que la puerta estrecha expresa la vida cristiana, es decir, el sacrificio, la renuncia, lo difícil que es tomar la cruz y seguir, negarse a sí mismo, lo difícil que es. Hay que negar el yo, mantener el cuerpo bajo control, ¿cuántos dicen amén? Mantener la lengua bajo control, ¿cuántos dicen amén? Mantener los pensamientos bajo control, ¿cuántos dicen yo lo estoy tratando de hacer?
y mortificar tus corrupciones. No existe la sanidad interior. Hay que matar lo terrenal. La palabra dice, hace morir lo terrenal en tu vida. Así que el cristianismo es más que una frase positiva. Nos habla de resistir diariamente tentaciones. Hasta el Señor Jesús tuvo que soportar. Hay que cumplir los deberes. La gracia no te exime de tus obligaciones, de tus deberes. Estamos en la gracia, pero hay que ayunar, hay que luchar, hay que buscar a Dios, hay que predicar, hay que ser parte de una iglesia, hay que tener disciplina. Y entonces allí se comienzan a abrir las bendiciones y comenzamos a sentir y a saber que somos parte de una iglesia bíblica. Tenemos que resistir y tenemos que poner todo el empeño a resistir todo este positivismo tóxico que nos está llegando y que nos está haciendo que seamos cristianos narcotizados, que porque creemos, porque yo estoy seguro que la mayoría de los que son parte de nuestra iglesia conocen la misión y visión, pero están narcotizados, porque ya creen que conocen, ahí se quedan y no hacen, no hay acción. Entonces, velar en todas estas cosas y andar con cuidado, y tenemos que pasar por mucha tribulación, y por eso estamos en una iglesia. Por eso necesitamos de la oración, necesitamos de la comunión fraterna, necesitamos de la palabra. Anótalo ahí. Por la puerta se entra, pero por el camino se llega a destino. Jesús es la puerta y Él dijo, y es difícil seguir en el camino. Pocos lo logran. Así que se entra de uno. Lo importante es que entres y es una cuestión personal. Esta puerta es Jesús. En San Juan 14:6 Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la puerta. Así que la decisión espiritual más importante que cualquier persona hará en la vida es la decisión con respecto a su destino eterno. Así que tenemos que decidir, saber que no entra en el concepto de la vida cristiana el positivismo tóxico, que siempre nos va a ir bien, que todo nos va a ir bien, que esto nos quita las bendiciones. Buscáis las prédicas, lluvias de bendiciones. ¿Cuántas prédicas que tenemos sobre las bendiciones de Dios? Pero tenemos que ponerlo en contexto. Lo que estamos haciendo aquí es lo que Dios nos está trayendo, un aire fresco. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean despertadas. Para que nosotros podamos tener un avivamiento. De poder entender, de sacudirnos de todas estas cosas que están hoy narcotizando al pueblo de Dios. Y que se pueda levantar un pueblo de Dios con los ojos abiertos. Que se pueda levantar un pueblo de Dios con la mirada fija, atenta a la palabra y diciendo, si Pablo lo hizo, yo también lo quiero hacer. Si la iglesia apostólica lo hizo, yo también lo quiero hacer. Enfrentarnos con el mundo, enfrentarnos con la cultura y comenzar a predicar la palabra de Dios para que los enfermos sean sanados, para que los endemoniados sean liberados, para que los incrédulos alcancen la salvación y que muchos sean parte del cuerpo de Cristo. Evangelizar, predicar la palabra, llevar el mensaje a donde todavía no llegó. Para eso estamos, pero hay que salir de ese efecto narcotizante. Hoy oro para que salga de ese efecto, para que no te quedes en el comentario, para que no te quedes en el que viste, para que no te quedes en lo que ya sabes, sino que digas, yo voy a ser parte de esta iglesia, voy a ser parte de lo que Cristo está haciendo. Sí a la palabra de Dios, no al positivismo tóxico.